Hola hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a estar dando comienzo a la clase número 10. Faltan muy poquitas clases ya para que estemos finalizando el módulo y bueno, yo les quería agradecer antes que nada por toda la buena onda, por la predisposición que tienen cada día para poder mirar las clases, aun cuando sabemos que todos tenemos actividades y cosas que hacer, pero bueno, ahí estamos, como siempre, perseverando y gracias realmente por su respeto, por su amor, por su compromiso, ¿sí? Bueno, hermanos, vamos a seguir viendo hoy, vamos a una hermosa clase sobre los dones del Espíritu Santo, que es un tema muy, muy interesante porque como hemos venido viendo ya sobre el Espíritu Santo y todo, es como que complementa la clase y como que es bueno y es interesante saber cuáles son los dones del Espíritu, ¿no? Lo que ese regalo de Dios hacia nuestras vidas, hacia sus hijos. Bueno, vamos a estar comenzando con una pequeña oración para ya estar dando comienzo a esta clase. Señor amado, gracias Señor por la vida de mis hermanos. Gracias porque ellos han dicho que sí, Señor, a este tiempo para poder ver la clase, Señor, para que tú estés hablándoles a sus vidas. Gracias, Señor amado, por aquellos hermanos que están ahí junto a nosotros, Señor, viendo, Señor, escuchando, Señor, y capacitándose cada día, Señor, para un mejor servicio a ti. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que haces y lo que harás. Gracias, Padre amado. Gracias porque tú eres todo en nuestras vidas, porque te necesitamos cada día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, ahora sí. Seguimos con la clase número 10. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Es, es una donación de Dios para la perfección y edificación del cuerpo de Cristo. Recordemos que el cuerpo de Cristo somos nosotros, es su iglesia, ¿sí? Con Cristo a la cabeza del cuerpo, ¿sí? Eh, el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Está en mí utilizar esos dones o no, ¿sí? O sea, está en nosotros que utilicemos esos dones o no hagamos uso de ellos. Eh, en esta clase hablaremos sobre las herramientas que nos provee para capacitarnos. Pablo menciona en sus epístolas tres palabras diferentes en griego para referirse a los dones. Una de ellas es diacona, variedades de servicios ministeriales. Efesios 4:11 nos habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y Primera de Corintios 12:28 nos habla de apóstoles, profetas, maestros, milagros, sanidad, misericordia, administración y lenguas. Otra de las palabras que usa Pablo en griego para referirse es energemata, que quiere decir variedades de poder de Dios que opera en todas las cosas y por medio de ellas. Regeneración, santificación, iluminación, podemos encontrarlas en Tito 3:5, Primera de Pedro 1:2, Isaías 58:11, 58:11, en Efesios 4:11 habla de vocación, que es igual a llamado más dones. ¿Sí? Como siempre les recuerdo, hermanos, si ustedes pueden ir leyendo estos pasajes para enriquecer más esta lección, esta clase, esta enseñanza, eh, está muy bueno, ¿sí? Porque ahí nombra todos esos dones y vamos a conocer más en profundidad algunos de ellos. Otra de las palabras que se nombran en griego es carismata, que quiere decir variedad de dones sobrenaturales impartidos por el Espíritu. Esto es muy importante que siempre recordemos que quien imparte los dones es el Espíritu y que siempre, pero siempre, hermanos, es como Él quiere, no como querramos nosotros, ¿sí? En nosotros recuerden que está siempre el pedir esos dones del Señor, del Espíritu, ¿sí? Pero es Él quien otorga como Él quiere. Eh, estos tres aspectos se califican con el nombre de manifestaciones del Espíritu, pero hoy nos referiremos solamente a los dones carismáticos, que tienen como objetivo capacitarnos sobrenaturalmente para revelar, comunicar o mostrar el plan divino, ¿sí? Es lo que vamos a estar viendo ahora, que vamos a estar hablando un poquito sobre los diversos dones que podemos encontrar en la Biblia, ¿sí? Y recuerden siempre que los dones debemos tenemos que desearlos.
Dios es quien provee y equipa para que llevemos adelante en el ministerio al cual Él nos llamó, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es quien provee esos dones, ¿no? El Espíritu Santo es quien provee esos dones que nos van a servir a nosotros y nos van a capacitar para que el ministerio que el Señor nos ha dado a nosotros podamos hacerlo de una mejor manera, ¿sí? Eso es importante que los tengamos en cuenta. Algunos de esos dones son palabra de sabiduría. Es dada para solucionar un problema. No depende del conocimiento humano, sino de la revelación divina. ¿Sí? O sea, no depende del conocimiento que podamos tener nosotros como personas, sino que es una revelación dada por Dios a nuestra vida. ¿Sí? Es dada por el Espíritu Santo a nuestra vida. Es dada según la necesidad de diferentes formas: interpretación de sueños, revelación de una visión, palabra específica dada para una situación particular. ¿Dónde podemos encontrar la palabra de sabiduría? Podemos encontrarla en Primeras de Corintios 12:8, Primera de Corintios 2:1 al 13, también la podemos encontrar en Hechos 6:10 y en Segunda de Pedro 3:15. Esos son algunos de los lugares donde podemos ver que hablan de la palabra de sabiduría. Otro de los dones es la palabra de ciencia o de conocimiento. Se recibe un conocimiento especial de Dios sobre algo oculto o no sabido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ese conocimiento de Dios es algo que nosotros no sabemos, es algo que está oculto para las personas, pero que Dios lo revela, ¿sí? Da esa palabra, ese conocimiento de algo específico sobre algo, sobre alguien, ¿sí? Puede ir acompañada con la palabra de sabiduría o cualquier otro don carismático. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de ciencia o de conocimiento a lo mejor no viene sola, no ese es el único don, sino que viene es acompañada por otra palabra de sabiduría, como vimos en el caso anterior, la palabra de sabiduría, ¿sí? ¿Dónde encontramos esto? Lo podemos encontrar en Primera de Corintios 12:8, en Hechos 5:1 al 11, en Colosenses 2, del 2 al 3, y Segunda de Corintios 11:6. Otro de los dones que encontramos es la palabra de discernimiento de espíritu. Hace distinción entre los espíritus, distingue buenos de malos o diferentes tipos de malos. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de discernimiento de espíritu hace que la persona pueda distinguir entre un espíritu que es bueno o que es malo, ¿sí? O que haya varios espíritus que tenga esa persona que sean malos, ¿sí? Puede suceder que a lo mejor si tienen ese don de que por ahí vean a una persona o estén con una persona y el espíritu les dé discernimiento de que algo no está bien con esa persona, ¿no? Que algo malo tiene o que tiene varias cosas malas, ustedes lo van a sentir porque está el don actuando en ustedes, ¿sí? Y se lo va a mostrar para que ustedes puedan hacer algo por esa persona, ¿sí? Puedan ministrarle, puedan darle palabra, puedan aconsejarla y por sobre todas las cosas que sepamos siempre que somos instrumentos de Dios y que Él nos usa conforme a su propia voluntad, ¿sí? No somos nosotros. Muchas veces por ahí nosotros pensamos, uy, Señor, pero ¿qué voy a hacer yo? No sé hablar, o no sé hacer esto, o no sé orar, o no sé dar una palabra, un consejo, o muchas veces ponemos un montón de peros y tenemos que recordar siempre, pero siempre, hermanos, que quien obra en nosotros es el Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros lo tenemos dentro nuestro, hace morada dentro nuestro una vez que aceptamos al Señor, ¿sí? Y Él está con nosotros. Recuerden que es Él que nos recuerda, que nos revela toda la palabra de Jesucristo, del Señor, ¿sí? Es quien nos hace recordar. Y ahora que estamos viendo los dones también, recordemos que esos dones son impartidos por el Espíritu y Él es quien los va a llevar a que esos dones puedan llevarse a cabo, puedan manifestarse en sus vidas, ¿sí? Hermanos, tenemos tantas cosas de Dios, el Señor ha sido tan bueno y ha preparado cada cosa para cada uno de nosotros, cada cosa, que el poder de Dios
está con nosotros, hermanos. Grandes cosas podemos hacer por el poder de Dios en nuestras vidas. Es el Espíritu. Por eso la importancia de cada día poder tener ese conocimiento, poder conocer más del Espíritu, poder conocer más sobre la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Poder, como hemos visto clases anteriores, ¿sí? Es Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu. Es Dios, hermanos, ¿sí? Es Él obrando en nuestras vidas, capacitándonos, haciendo que podamos lograr cosas maravillosas, ¿sí? Sobrenaturales, milagros, maravillas, para la gloria de su santo nombre, hermanos, y para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos en nuestro servicio es para la gloria y honra del Señor. Nada es para el hombre, ¿sí? Nada es para el hombre, es todo para la gloria de Él. Somos sus siervos, somos sus servidores, somos instrumento de Dios. Y gloria a Dios por eso, porque tenemos el privilegio de ser hijos. Tenemos tantas cosas de Dios en nuestras vidas que tenemos que aprovecharlas, ¿sí? Y entre esas cosas y esos regalos que nos ha dado Dios por gracia, tenemos los dones de los cuales estamos hablando ahora y de los cuales estamos aprendiendo más para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, el discernimiento de espíritu también nos ayuda a diferenciar la voz de Dios de la nuestra o la del diablo, ¿sí? O sea, ¿qué sucede? Que nos da el poder, teniendo ese don, de poder distinguir si es la voz de Dios, ¿sí? Y la voz de Dios es, es audible, la voz de Dios es una voz que nos trae paz, que nos trae calma, que nos trae fuerza, ¿sí? Es una voz especial y tenemos que discernirla, tenemos que saber cuando el Señor nos habla, porque es tan lindo escuchar la voz de Dios, es tan lindo reconocer la voz del Padre hablándonos a nosotros, a sus hijos amados, ¿sí? A su creación. Entonces, y que podamos distinguir también la nuestra, ¿no? Poder escuchar nuestra propia voz y saber que, a ver, ¿soy yo? Sí, soy yo, o es Dios, o es el enemigo que me está diciendo, hace esto, y cuando es la voz del enemigo, no van a salir las cosas bien, ¿no? No va a traerte paz, no va a traerte tranquilidad, no va a traerte nada bueno porque el enemigo no tiene nada bueno para nuestras vidas, más que para destruirnos, para llevarnos a la muerte, para llevarnos a lo más bajo y no da. ¿Sí? No da, hermanos, no da que cada día podamos escuchar esa voz amada del Padre en nuestras vidas y que podamos discernir cuando es la voz de papá, cuando es la nuestra y cuando es la del enemigo hablando no. La voz del enemigo no la escuchemos, anulémosla. ¿Cómo la anulamos? Señor, si esta voz no es tuya, en tu nombre, Señor, que se vaya. Y háblame vos, papá, háblame vos, Señor, háblame vos porque te necesito en mi vida cada día. Hermanos, si cada día podemos escuchar la voz de papá, les puedo asegurar, hermanos, que esa voz va a cambiar nuestras vidas, esa voz va a cambiar nuestra vida porque va a ser la voluntad del Padre. Si cada día podemos decirle, Señor, que se haga tu voluntad y escuchar la voz del Señor, va a ser un cambio, va a ser un antes y un después en nuestras vidas, hermanos. Se los puedo asegurar que su vida va a ser transformada para la gloria de Dios. ¿Sí? Bueno, estos sobre este don específicos de la palabra de discernimiento la podemos encontrar en Hechos 16, 16 al 18, Mateo 16 del 21 al 23 y Mateo 9, 32 al 34. ¿Sí? Hay otros dones también. Están los dones de comunicación divina. ¿Cuáles son esos dones? Uno es el de don de profecía. Es dado a todo creyente, ¿sí? Revela la voluntad de Dios, da convicción, alienta, estimula, lleva la adoración, exhorta, consuela y edifica, ¿sí? Este don lo podemos encontrar en 1 Corintios 14:3, ¿sí? Y es muy importante lo que dice, ¿no? Que este don es dado a todos los creyentes y que revela la voluntad de Dios, revela, alienta, da convicción, estimula, ¿sí? Lleva a la adoración, a la exhortación. ¡Wow, hermanos!
este don es para todos nosotros, es dado a los creyentes, a los hijos de Dios, ¿sí? Es para nosotros, hermanos. Puede ser el resultado de la combinación de los dones de lengua y de interpretación, por sueños, visión o palabras, ¿sí? O sea, el don de profecía puede darlo el Señor a través de un sueño, de una visión o de una palabra. Recordemos, hermanos, que el Señor, tenemos un Dios que es totalmente creativo y hace como Él quiere, y que nosotros no podemos cuestionarlos cómo el Señor va a hablarnos, cómo nos va a decir las cosas y cómo va a hacerlas, ¿sí? O sea, Él puede usar lo que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera, donde Él quiera, ¿sí? Complementa la predicación y no es más importante que ella. Lo dice segunda de Pedro 1, 19 al 21. Y por sobre todas las cosas, el don de profecía debe ser administrada en amor. Lo dice primera de Corintios 13, ¿sí? Ahí Primera de Corintios 13, si no me equivoco, habla sobre la preeminencia del amor. Hermanos, les recomiendo que lean la preeminencia del amor, porque podemos ver unas palabras tan bellas ahí, tan lindas, que la verdad es que podemos ver ese amor del Señor, ese amor puro que el Señor quiere de cada uno de nosotros, ese amor con el que tenemos que estar cada día y en nuestras vidas, ese amor que cambia todo, que transforma todo, que todo lo perdona, que todo lo cree, que todo lo soporta. Es tan linda la preeminencia del amor. Realmente, a mí particularmente es algo que me encanta y me llena, y creo que cada día también hace que uno busque más de eso, ¿no? Y poder ser más como el Señor y menos como nosotros mismos, ¿sí? Que se vea Él reflejado en nuestras vidas, ¿sí? Que puedan ver al Señor cada día reflejado en nuestras vidas, ¿sí? Y acá cuando dice que pueda ser administrado con amor, hermanos, de nada sirve que tengamos todos los dones del Espíritu si nosotros no tenemos amor. De nada, pero de nada sirve si tenemos todos los dones y los llevamos y los ejercitamos y hacemos sanidades, maravillas, hablamos en lengua, somos maestros y tenemos dones de sanidad y de hablar en lenguas y de interpretación de lenguas y de profecía y de sanidad, de lo que sea que el Señor nos haya dado como dones, de nada sirve si no tenemos amor. Es principal, es crucial y es importantísimo que tengamos amor, porque sin amor nada de lo que hagamos le va a agradar a Dios, ¿sí? Nada, nada, porque va a caer bolsillos rotos, ¿sí? Así que cada día, cada cosa que hagamos lo podamos hacer con amor para el Padre, no importa si es para mi amigo, mi vecino, no sé, para quien ustedes quieran, ¿sí? Siempre que hagamos las cosas tienen que ser con amor, para los que conocemos, para los que no conocemos, porque somos testimonio de Cristo, ¿sí? Nosotros estamos llevando las buenas nuevas de Cristo siempre, con nuestras acciones, con todo, ¿sí? Entonces, otra de los dones de comunicación divina es el don de interpretación, perdón, el don de lenguas, ¿sí? Hablar sobrenaturalmente una lengua desconocida. ¿Qué quiere decir esto? Con hablar sobrenaturalmente una lengua conocida, puede pasar que uno esté orando y salgan las lenguas, otro idioma, no el nuestro. Por ejemplo, el nuestro es, bueno, en la mayoría de los casos, supongo de acá, que es el español, ¿no? A no ser que sea alguien de otro país, de Italia, no sé, que hablan en italiano, o de algún otro país, de Estados Unidos, que hablan en inglés, y bueno, y así sucesivamente distintos idiomas, ¿no? Pero es el idioma que no conocemos, ¿sí? A mí me pasa particularmente que puedo hablar el español, sí, pero no sé hablar en alemán, no sé hablar en inglés, poco y nada, yo diría que menos que más, no sé, portugués, italiano, distintos idiomas. Recordemos, hermanos, que hay un montón de idiomas, ¿sí? Y cuando habla de hablar sobrenaturalmente es que el Espíritu te da que vos hables una lengua que no es conocida para vos y no la has estudiado, no la has visto en nada, ¿sí? O sea,
Es algo que sale de tu boca naturalmente, ¿sí? Sin que vos la sepas ni la entiendas, ¿sí? Eh, por este don se hablan misterios, dice Primera de Corintios 14:2. ¿Qué quiere decir esto? Que por ese don se hablan cosas que son misteriosas para el hombre, ¿sí? Que a lo mejor el hombre no lo entiende, pero el Espíritu habla con el Padre, algo que a lo mejor no entendemos, pero que edifica, ¿sí? Nos edifica a nosotros, edifica a la iglesia, a quien sea, ¿sí? La palabra que esté hablando, declarando ese misterio. Puede ser en idiomas humanos o angelicales, pero siempre una lengua desconocida para quien la habla. Primera de Corintios 11:2. ¿Qué quiere decir esto? Es como hablamos recién, ¿sí? A lo mejor nosotros no entendemos, pero es el Espíritu comunicándose con el Padre. O a lo mejor también puede suceder que estemos hablando en lengua en algún lugar y que haya otra persona, un extranjero, por ejemplo, alguien que vino por primera vez a la iglesia y esa persona, no sé, es japonés. Y alguien está hablando con el don de lengua y está hablando en japonés. Y esa persona entiende y traduce lo que el espíritu está diciendo. ¿Sí? Eso puede suceder también. ¿Sí? Eh, pero recuerden que siempre tiene que ser desconocida para quien la está diciendo. Hay diferencia entre lengua como señal, Hechos 2, y lenguas como don, Primera de Corintios 12:30. Puede ser una alabanza a Dios, dice Primera de Corintios 11:2. Otro de los dones de comunicación divina es el don de interpretación de lenguas. Da la interpretación sobrenatural de las lenguas descritas anteriormente. ¿Qué quiero decir esto? Que, por ejemplo, quien tiene el don de interpretación de lengua puede interpretar sobrenaturalmente lo que a lo mejor un hermano está hablando, ¿sí? Como veníamos hablando recién del don de lenguas, por ejemplo, puede haber alguien que esté hablando en ruso y que haya alguien que interprete esa lengua, ¿no? Y que pueda decir lo que está diciendo. Y a lo mejor el otro hermano no conoce ni siquiera el idioma ruso, pero sobrenaturalmente puede interpretar y decir, ¿no?, lo que está diciendo el otro hermano que está hablando en lenguas, ¿sí? Uno habla y el otro interpreta, ¿sí? Y todo esto es sobrenatural, algo que ninguno de los dos entiende por sí solo, no es un idioma originario de ellos, de ninguno de los dos. Puede ser una traducción literal o bien una interpretación del mensaje en lenguas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Puede ser una traducción totalmente literal, o sea, algo que es así, puntual. Lo que el Señor está diciendo en ese momento es así y así y así, y lo está diciendo, ¿sí? O bien una interpretación del mensaje, o como les decía anteriormente, puede estar interpretando lo que dice la otra persona, ¿sí? Es independiente del conocimiento del idioma y se recibe prestando más atención a Dios que a las lenguas. ¿Qué quiere decir esto? Que es independiente al conocimiento, como lo veníamos hablando, que esa persona no tiene conocimiento del idioma, porque no es a lo mejor su idioma de origen ni nada por el otro, y se recibe prestando más atención a Dios. O sea, ¿cómo lo recibís? Estando en comunión con Dios, prestándole atención a Él y no, a ver, voy a hablar en lengua, voy a hablar en lengua. No, es nuestra comunicación con Dios lo que lleva a eso, ¿sí? Prestar atención a Dios más que a las lenguas. ¿Dónde se encuentra eso? En Primera de Corintios 12:18 al 38, en Primera de Corintios 14:13, en Primera de Corintios 14:26 al 28. Otro de los dones que encontramos también en la Biblia son los dones de demostración divina. ¿Cuáles son esos dones? Uno de ellos es el don de sanidad. Es la cura sobrenatural de los enfermos por medio de la oración sin la intervención médica. ¿Sí? Este es un don que muchas veces uno lo ha podido ver o lo ha escuchado o ha sabido o lo ha vivido directamente si uno tiene ese don. ¿Qué sucede con esto? Es, por ejemplo, quien tiene el don, ¿no?, de sanidad, va y le dicen, eh,
Por ejemplo, Juanita está enferma y nos gustaría que puedas ir a orarle, siempre con el consentimiento de la familia, ¿no? Por supuesto, o de quien sea. Entonces, uno, el que tiene el don, va y ora por Juanita, ¿no? Y Juanita a lo mejor podía tener, no sé, un dolor de cabeza o podía tener algo, algo más grave o cualquier otra enfermedad de mayor importancia, a lo mejor, como sea, ¿no? Entonces, Juanita se sanó, ¿sí? ¿Intervino un médico? No, fue una persona a orarle. ¿Cuándo es que este don se activó? Cuando Juanita fue al médico y de aquello que a Juanita la estaba quejando, le estaba doliendo o lo que fuese, el médico le dijese, ya está, no tenés más dolor, ya no tenés más nada, ¿sí? O sea, ahí ya se hizo activo ese don de sanidad, ¿no? Para la gloria de Dios, ese don por medio de oración. Quien fue a orarle a Juanita, el Señor obró y le dio sanidad, ¿sí? Otra de las cosas es que es un don, señal, que atrae a la gente al Evangelio. Lo dice Hechos 8, 6, 7. ¿Sí? Mucha gente llega cuando uno va y ora por ese enfermo. Mucha gente llega también que dice, wow, vengo a la iglesia porque fue tal persona y oró por mi familiar y esa persona se curó y esa persona a lo mejor ha estado muy mal, todo. Y Dios obró, ¿sí? Obró en algo sobrenatural. ¿Sí? Eh, Todos los creyentes en general y los ancianos de la iglesia en particular están investidos de poder para orar por los enfermos. Marcos 16, 18 y Santiago 5, 11. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los creyentes y los ancianos de la iglesia y todo, estamos investidos. ¿Investidos de qué? Del poder del Espíritu. O sea, todos podemos ir y orar por aquel que tiene una necesidad, por aquel que está enfermo, ¿sí? Podemos ir porque no vamos en nombre nuestro, vamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien obra milagros, prodigios y maravillas. No en nombre mío, así de mandarme y decir, ay, voy y le oro porque, no, vamos en el nombre de Jesús, creyendo y con la confianza de que Dios tiene poder para sanar, ¿sí? Y nosotros, como instrumento que somos, tenemos que estar ahí, ¿sí? Siempre listos, siempre dispuestos a obedecer el llamado del Señor, ¿sí? Cualquier enfermo puede sanarse, dependerá de la soberanía de Dios. Lo podemos encontrar en Hechos 5. ¿Qué sucede con esto? Que cualquier enfermo puede sanarse, ¿sí? Cualquiera, si estaba enfermo, puede sanarse y puede estar 0 kilómetros, como quien diría, ¿no? Pero eso no depende de nosotros ni nada, sino de la soberanía de Dios. Recordemos que tenemos un Dios que es soberano, que es justo y que sabe las cosas antes de que las sepamos nosotros porque hace conforme a su santa voluntad, ¿sí? Entonces, es importante que sepamos siempre esto, que es conforme a la soberanía de Dios y no a la nuestra. Es importante tener fe, creer que va a recibir el milagro, nos dice Mateo 13:58. Y esto es muy importante, porque si nosotros vamos a orar por alguien y decimos, bueno, sí, vamos a orar por tal persona, pero bueno, si se cura, se cura. No, no, ya empezamos mal porque ya no, no, no tenemos fe, no estamos creyendo que Dios va a hacer un milagro. Entonces, la idea es que cuando vayamos a hablar con alguien, vayamos súper positivo y decir, sí, Señor, vos te vas a glorificar, vos vas a hacer conforme a tu perfecta voluntad y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es orar y clamar, interceder ante Dios por esa persona. ¿Sí? De eso se trata, hermanos. Otro de los dones es el don de milagro. Un milagro se efectúa por un acto de poder sobrenatural en un plano natural. ¿Qué quiere decir esto? Que un milagro eh, es un acto de poder sobrenatural, ¿sí? Es algo que eh, no estaba naturalmente para algo, para alguien que sucediese. Y sin embargo, Dios quiso de que sucediese, ¿sí? Ahí está lo sobrenatural, ahí está
el milagro? Pues que se puede ver porque se puede palpar, ¿sí? Es Dios quien obra conforme a su perfecta voluntad y es Él quien hace milagros, ¿sí? Suspende las leyes de la naturaleza y produce resultados por medios no comunes, ¿sí? Recordemos que tenemos un Dios soberano, recordemos que Él es quien hace como Él quiere, porque es el dueño de todo, es el creador de todo, como nos dice Génesis 1, donde nos habla de la creación. Él es quien creó todo, incluso a nosotros, ¿sí? Son obras de poder, no solo sanidades, o sea, son obras poderosas, sobrenaturales, algo que a lo mejor alguien no se lo esperaba porque no era algo natural, no es algo que suceda así nomás, sino que es algo poderoso, es algo sobrenatural, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, eh, no sé, pueden suceder un montón de cosas y que estén orando y que haya poder de Dios para transformar esa situación que a lo mejor era natural y normal, ¿no? Para alguien, y transformar algo sobrenatural en algo que no era natural, no era previsible, no era algo que vaya a suceder así porque sí, sino por el poder y la gracia de Dios, ¿sí? Podemos investigar en Éxodo 11:21, en Josué 10:12, Segunda de Reyes 6 del 1 al 7, Mateo 15:21, Juan 11:1, Hechos 19 del 11 al 12 y Santiago 5 del 17 al 18. Otro de los dones es el don de fe. Es una fe especial para poder sobrenatural, ¿sí? Por medio de este don, el creyente tiene la seguridad sobrenatural que Dios escogerá el milagro y lo hará. Esta es la fe que mueve montañas que nos nombra Marcos 11:23, ¿sí? Es la fe, es una fe especial que proviene de Dios, es un poder sobrenatural. Eh, es algo, esa seguridad de que Dios va a obrar un milagro, ¿sí? Eh, es algo único, es esa fe que, como dice la palabra, que mueve montañas, esa fe que traspasa todos los sentidos. Eh, Otro de los dones, eh, perdón, otra de los dones también es el don, es para recibir milagros, perdón, que lo dice Daniel 3:17, Hechos 11:24, 27:22 y Romanos 4:18. ¿Sí? Entonces, hermanos, hasta aquí hemos visto algunos de los dones. Ustedes pueden buscar a través de la palabra que hay dones hermosos del Señor, ¿sí? Acá estuvimos hablando de algunos y son muy, muy lindos y que el Señor hace como Él quiere y que Él es el Espíritu que reparte como Él quiere, ¿sí? Como conclusión de esta clase, estos dones son las herramientas sobrenaturales que Dios nos regala con su Espíritu Santo. Es para todos los valientes que se animen a penetrar en el mundo sobrenatural. No esperemos recibirlos porque ya está en nosotros. Solo debemos confrontar las fuerzas espirituales para que se manifiesten. Los milagros son los que nos van a abrir la puerta de la incredulidad de la gente y harán que muchos crean en Jesús. Los dones de revelación divina nos ayudarán a dar el consejo justo y a identificar el espíritu contra quienes estamos luchando. Los dones de comunicación nos darán la dirección necesaria a nosotros y a nuestros discípulos. Comencemos a usar estas herramientas en el nombre de Jesús y nuestra ciudad será impactada para la gloria de Dios. ¿Sí? Hermanos, algunos de ustedes pueden estar preguntándose si el Espíritu sigue obrando como lo veíamos que obraba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo. Y hermanos, yo les recuerdo que es el mismo Espíritu de antes, de hoy y de mañana. ¿Sí? Es el mismo Espíritu y que Él está con nosotros. ¿Sí? Él está con nosotros, hermanos. O sea, grandes cosas podemos hacer para la gloria de su nombre, en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Así que
Los animo, hermanos, que estén pidiendo los dones del Espíritu, que lo estén pidiendo, que lo estén clamando, ¿sí? Y que lo puedan usar para la gloria de su nombre, para bendecir a otros, ¿sí? Bueno, hermanos, les envío un beso enorme y Dios mediante, nos estamos viendo la clase siguiente, que ya tenemos una tarea nueva en la clase 11 y bueno, lo que necesiten, sepan que estoy para servirles. Les envío un beso enorme. Dios los bendiga y vamos con todo, ¿sí? Ah, quería decirles también de que si a alguno le interesa, si tienen interés de saber qué dones por ahí ya tienen ustedes y todo, yo estudiando en el IBE pude hacer un pequeño como cuestionario de ver cuáles son los dones y eso, y la verdad es que a mí particularmente me sirvió muchísimo para saber cuáles eran los dones que el Espíritu me dio y que también algunos donde tengo que ejercitarlos más, ¿sí? Así que si alguno está interesado, no saben, no tienen más que enviarme un mensajito por WhatsApp y decirme, Lore, me lo pasarías y yo se los paso sin ningún tipo de problemas. Bueno, hermanos, muchas gracias, bendiciones y que tengan un hermoso fin de semana bendecido y en victoria. Besos enormes, nos vemos, chau.